¿Eh? Bueno, se pueden sentar, gracias. Está tan caliente como el Polo Norte. Bien, vamos a pedir a los hermanos que se paren. Ellos van a leer su testimonio e inmediatamente vienen para ser bautizados. Adelante con el primero, Alberto Cho. Buenos días, mi nombre es Chu Hyun Jin. Ese fue el nombre que me dio mis padres, mi madre, pero me dicen Alberto Cho. Hoy estoy aquí para bautizarme por inmersión en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como lo ordena el Señor en las Escrituras en Mateo 28:18. Quiero compartir con ustedes cómo el Señor me ha abrazado. Generalmente ahí decía sofocado, pero es muy fuerte y muy gráfico, pero puse abrazado y me ha mostrado su amor en los últimos años de mi vida. Si no les cuento sobre mi vida sin Jesús, quizás no se perderían de mucho, pero siendo breve, mi existencia antes de Cristo era como un basurero lleno de desechos. Mis días, semanas, meses, años estaban completamente vacíos. Asistía a la iglesia, pero solo mi cuerpo estaba presente. Escuchaba las prédicas sin realmente oírlas. Veía la Biblia sin leerla y conversaba con los hermanos sin experimentar verdadera comunión. Simplemente iba a la iglesia porque mi esposa iba. A pesar de ser un fraude ante todos, quiero pedir sinceras disculpas si ofendí a alguien por mi actitud en el pasado. Sin embargo, en estas últimas semanas, durante las clases de prebautismo, Dios me ha permitido mirar atrás y recordar que nunca estuvo ausente. Soy testigo de su bondad, de su misericordia y paciencia hacia mí. El hermano Henry Romero me consolaba en mis luchas con la ira, mi consejería de la ira con él, recordándome, recuerda Alberto, coram Deo, una frase en latín que significa en la presencia de Dios o teniendo en mente el rostro de Dios como si fuera que estuviera ahí. Esta expresión, junto con los versículos de 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejaré ser tentados más de lo que podéis resistir. Y Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me han mantenido firme en la fe. No quiero dar a entender que ahora soy completamente libre de tentaciones, preocupaciones, enojos. Sin embargo, a diferencia de mi pasado, cuando esos, entre comillas, elementos del mundo caído por el pecado me llevaban a la desesperación, ahora siento la presencia cercana de Dios. Él me invita en Mateo 11, 28 y 30 al 30, a descansar en Él. Y he aprendido a aferrarme a su yugo, que es ligero. Mis circunstancias pueden no haber cambiado mucho. No cambiaron absolutamente nada. Sigo en el mismo trabajo, misma familia, misma deuda de banco. Todo se mantiene igual. Se ha mantenido igual. Pero mi forma de enfrentar el mundo se ha transformado. Hoy busco
huir del mal. Y todo lo que desagrada a Dios o que pueda desagradar a Dios, porque yo no sé qué, no sé, Él me está enseñando día a día, revelándome cosas nuevas. Como se menciona en Efesios 2:2, donde se habla de cómo antes vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo. Ahora, antes, durante y después de cualquier aflicción o enfrentamiento con el pecado, llevo mi corazón, mente y emociones ante Dios, buscando su ayuda y la sabiduría para escapar del pecado. Ciertamente, el Señor ha sido muy bueno conmigo, como la alabanza de ahora. No sé cuántos elementos más ha usado Dios para guiarme a sus pies y reconocerlo como mi Salvador. Pero estoy profundamente agradecido por los hermanos que ha puesto en mi camino. En particular, agradezco a Paloma, mi esposa, quien ha sido un instrumento para que yo experimente la gracia de Dios. A través de mi matrimonio, mi hijo Tomás, mis padres y mis propias experiencias, Dios me ha revelado su amor, bondad, perdón y paciencia. Hace unos meses en mi discipulado con Pedro Josías estudiamos los proverbios. Y una verdad, hablamos de muchas cosas en los proverbios, hay mucha información, muchas cosas bien condensada, como comprimida. Y una verdad que resuena en mi corazón es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Con cada día que pasa, este pasaje cobra más significado en mi vida. Y quiero vivir para glorificar al Señor y honrar su nombre. Y les ruego todos los días que me conceda firmeza en la fe, tal como se menciona en Efesios 1, del 3 al 12. Gracias a este pasaje he comprendido que tengo un nuevo padre, porque él dice que soy adoptado como hijo. Y soy adoptado por medio de Jesús y siento que tengo a alguien quien puedo contar y quien puedo contarle mi día, pedirle un consejo, muchos consejos, y pedirle perdón. Sé que me ama y que siempre quiere lo mejor para mí. Gracias por permitirme compartir mi testimonio. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Alberto. Cho Hyun-jin. Me declararon. así declarado. Nosotros le decimos Alberto. Más fácil para nosotros. Entonces, Alberto, tú te entregaste al Señor Jesucristo Amén. y te estás bautizando voluntariamente. Por supuesto que sí. Amén. Pues nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La verdad estoy un poco nervioso, pero no tanto por el testimonio, sino por el agua. Pero, eh, pero veo al pastor Pedro un poco tranquilo, así que creo que me voy a tranquilizar un poco. Bueno, quiero contarles cómo conocí al Señor, cómo Él tuvo compasión de la persona que era antes y cómo en su infinito amor y misericordia me ha ayudado a transformarme en quien soy hoy. Desde muy joven sentí que había algo cuidando de mí, pero nunca le di la mayor importancia. Desde el momento en que nací, tanto mi hermano como yo estuvimos en riesgo y enfrentamos muchas complicaciones. Sin embargo, a pesar de todas esas dificultades, logramos superar esas adversidades con la ayuda de Dios. Siempre he sido muy propenso a enojarme y a actuar con mal juicio. En mi opinión, yo creía que estaba bien, pero en el fondo no me sentía así. Después de enojarme con mis familiares o mis amigos, muchas veces me arrepentía de lo que había hecho. No me sentía bien conmigo mismo. Cuando intentaba mentir, siendo esta una de las cosas que más repetía en mi vida, simplemente no podía. Sentí una presencia muy fuerte en mí que de alguna u otra manera no me permitía mentirle a nadie. Esa sensación de arrepentimiento comenzó a repetirse mucho dentro de mí, hasta que un día, estando solo en mi habitación, me rendí al Señor. Le pedí que necesitaba un guía en mi vida para no recorrer este nuevo capítulo de mi vida solo. Y ese guía que le pedí a Dios llegó. Fue entonces cuando conocí a Pedro Guzmán y a Fausto Jiménez. Ellos se convirtieron en grandes guías para mí y para mi familia. Gracias a ellos y a los profesores del Colegio Bautista Cristiano Belén, pude valorar más el impacto y la importancia que tiene ese tipo de personas con gran corazón y dispuestos a ayudar en mi vida, aportando en mí ese gran granito de arena en mi vida. Aquí comprendí que cada paso que doy es por la voluntad de Dios. Me di cuenta que Dios nos aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de su presencia. Lo mejor que he hecho todo este tiempo de mi vida ha sido aceptar a Dios como mi Señor y Salvador. La reflexión que me ayudó mucho es que no importa la circunstancia que estés pasando en tu vida, Dios tiene un plan para ti. Lo que para ti es poco, para Él es mucho. Por eso estás aquí ahora mismo, porque Él tiene un propósito para tu vida, así como tiene uno para mí. Quiero agradecer profundamente a todas las personas con su amor y su disposición ha aportado algo valioso en mi vida, especialmente a mi familia y a mis amigos de esta iglesia. Quiero cerrar con un versículo que ha sido un gran ancla en mi camino, que es Proverbios 3, del 5 al 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Bien, repite tu nombre para todos, por favor. Alan Medina. Muy bien. Alan tiene ya unos años con nosotros y damos gracias al Señor. Hemos visto cómo el Señor ha trabajado en él. Y Alan, tú te has entregado al Señor Jesús. Sí, ¿Quieres bautizarte voluntariamente? sí. Muy bien, te bautizamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre es Adam y hoy estoy aquí para dar mi testimonio. Bueno, desde muy pequeño fui un niño muy rebelde, necio y prepotente, pero en el transcurso de mi vida me inscribieron en el Colegio Belén, donde me enseñaban, predicaban sobre la palabra de Dios. En el momento en que entendí que algo anduvo mal en mi vida fue cuando me diagnosticaron cáncer de tumor y se me decía que el tumor había sangrado.
donde me daban de 6 a 12 meses de vida debido a la gravedad del asunto. Debido a la gravedad del asunto, me operaron 2 veces y estuve entubado. Y en esos momentos de aflicción, mi mamá me encomendaba al Señor día tras día. Y cuando creímos que habíamos librado ese proceso, llegó otro donde se decía que tenía una arteriovenosa, que podía dejarme inmóvil y que podrían operarme de 3 a 4 operaciones. A lo que me llevó, perdónenme, que estoy un poco nerviosa, la verdad. A lo que me llevó a orar con todas mis fuerzas, que fuera solamente una, y fue así. Hoy estoy aquí para testificar la misericordia y la gracia de Dios. Me gustaría en este mismo orden también relacionar este suceso de mi vida con 1 Corintios 13:13, que es uno de mis versículos favoritos, que dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Esos 3 elementos los estuve viendo en mi vida y mucho más en este testimonio que le acabo de mencionar. También me gustaría darle las gracias a mi papá por ser el padre que fue conmigo, que si él no hubiese sido un padre responsable, atento y amoroso, tal vez no estuviese aquí agradeciendo al Señor. También me gustaría agradecer a mi mamá por ser la madre amorosa, peleadora y sobre todo resiliente, que me apoyó en estos momentos de dificultad. Y en ese mismo orden, también me gustaría dar las gracias públicamente al hermano Fausto, al hermano Pedro, a la hermana Nicasia, a la hermana Doña Olga, a la hermana Magalis, al hermano Mayra y su esposo Feli, y tal vez se me quede algún otro, pero en general me gustaría agradecer a la iglesia, porque antes de congregarme y después de congregarme se notó el apoyo y el calor familiar que me dieron, y por eso realmente doy gracias. Gracias por escuchar. Gracias. Muy bien. Adam, ¿te has entregado al Señor Jesucristo Amén, sí. y quieres bautizarte voluntariamente? Sí. Muy bien, te bautizamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, hermanos y hermanas. Estoy como están todos, un poco nerviosa, porque no es lo mismo estar aquí que estar de aquel lado, ¿verdad? Yo quiero empezar hablando del día en que recibí el Espíritu Santo. En el año 2022, mi hija se casa, Nicole. Yo empecé a experimentar lo que le llaman el nido vacío. Tenía una sensación como de que algo faltaba en mí. Empecé a asistir a la iglesia con el único propósito de ver a mi hija cada domingo y tener más tiempo. Para estar con ella. Luego me fui dando cuenta que si en el momento que mi hija se casa yo hubiese tenido a Cristo en mi corazón, no hubiera sentido ese vacío. Porque a medida que fui asistiendo a la iglesia, cada domingo se llenaba más ese vacío y empecé a experimentar una gracia divina. Que aunque ella no asistiera por cualquier razón, ya yo venía sola. Yo vengo cada domingo, asisto a la iglesia, siempre que
tengo la oportunidad y lo seguiré haciendo porque ya no hay excusa para no venir. En el aniversario de septiembre de 2023, mi yerno Diego me dice, suegrita, quiero que me acompañe al aniversario de la iglesia, que estamos en celebración esta semana. Yo vine, ese día había un pastor invitado de la Romana que estaba predicando. Recuerdo que sentada por allá, en aquel lado, algo pasó en mí ese día, 11 de septiembre de 2023. Yo me paré de donde estaba, con mis ojos llenos de lágrimas, y fui a abrazar a Diego y le dije, Diego, estoy lista. Él solamente dijo, wow. O sea, él entendió lo que me estaba pasando. Ya luego de ahí empecé a recibir la asistencia de mi querida Natasha, que nunca me ha soltado, que siempre ha estado ahí con mucha paciencia y muy pendiente de todo mi proceso y todas las cosas que me han ido pasando en el trayecto. Ya no tengo ese vacío porque Dios vive en mí. Jesús está dentro de mí y a partir de ahora yo quiero ser y seguir transformando mi vida para la gloria del Señor Jesucristo. Yo tengo aquí una plantita con Colosenses 1:10 que le puse en una tarjetita. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en él, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que yo quiero hacer de ahora en adelante. Yo quiero sembrar buenas obras y quiero seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias. No está caliente, ¿no? Bueno, Marisol, qué gracias por el testimonio. Hemos visto lo que el Señor ha venido haciendo en ti y confirmas públicamente que has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Así es. Amén. ¿Y estás aquí voluntariamente para bautizarte? Sí, así es. Pues te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días. Mi nombre es Graciela. Siempre pensé que era una buena persona, que a veces comete errores y que Dios me iba a perdonar. Siempre me llamaba la atención esas personas que reflejan paz y como que nada les afecta. Y me decía, yo quiero ser un día así. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, no fue como yo pensaba o como muchas personas dicen, que Dios les habló y vieron rayo de luz. Pienso que sería algo maravilloso, pero no. Fue poco a poco. Como cuando vamos por un túnel oscuro y solo ve de vez en cuando rayo de luz. Llegué a la IBC sin muchas expectativas. Ya había asistido a otras iglesias de otra denominación y no sentía nada. Me gustó que no era solo un culto, sino que explicaban la palabra.
se nos acercó Natacha para discipularnos. Debo confesar que me sentí ofendida. ¿Enseñarnos qué? Pero accedí y fue de grande bendición, porque tenía dudas que a medida que avanzábamos se fueron despejando. La luz fue quitando la oscuridad, pero aún no estaba lista. En el primer desayuno de este año, Natacha meditó sobre el Salmo 30. Habló de las circunstancias que podíamos estar viviendo algunas, al igual que David, y que Dios las conocía y las permitía como una manera de acercarnos a Él. Algo que me gustó mucho, dijo que Dios está interesado más en buscarnos que nosotros a Él. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Yo conocía a un Dios que me ayudaba. Yo conocía a un Dios para que me ayudara y librara de cualquier situación. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Lo tomé literal. Ahora conozco un Dios de amor soberano. Él me conoce, sabe todo acerca de mí y aún así me perdonó. ¿Qué puedo hacer sino caer a sus pies para darle honor, honra y alabanza? Ahora quiero hacer lo correcto. Es un proceso en el cual aún estoy. Gracias. Para Graciela estar aquí, o más bien para haberse parado ahí a dar el testimonio, fue una lucha que ella tuvo que vencer de verdad. Por eso Natacha se paró junto a ella, porque yo sé que fue una gran lucha para ti. Gracias por el testimonio. ¿Confirmas entonces que sí has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí, ¿Estás aquí voluntariamente para ser bautizada? sí. Amén. Te bautizamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, mi nombre es Leticia. Bueno, y les voy a dar mi testimonio. Yo había hecho una profesión de fe hacía muchos años. Sin embargo, en ese momento no había entendido lo que yo estaba haciendo. Realmente, aunque yo sí quería participar de actividades religiosas y mantener, bueno, digamos, una vida cristiana, en lo que parecía ser una vida cristiana, mi arrepentimiento no era real. Así que me fui separando de las dichas actividades y empecé a vivir mi vida a mi manera, de acuerdo a los dictámenes del mundo. En realidad, a la luz del mundo, a mí me iba muy bien. Yo no le hacía mal a nadie, yo solo quería tener una vida exitosa. Bueno, exitosa. Sin embargo, la misericordia de Dios
me ayudó a que yo pasara por una cadena de eventos difíciles y pude verificar cuán frágiles eran esas cosas en las que yo había puesto mi confianza. Agradezco mucho al Señor que en esos momentos difíciles empecé a sentir mucho deseo de visitar a mi amiga Rudelsa. Y a su vez empecé a escuchar prédicas, música cristiana, lo cual era muy extraño porque en realidad yo no creía en nada de eso, no entendía y no era de mi gusto. Ruth, afortunadamente, me trajo a la IBC después de un tiempo y a medida que yo venía escuchando, que yo escuchaba, entendí poco a poco que mi problema no era, o sea, mi problema nos llevaba a poner una curita en una herida. O sea, mi problema requería una cirugía y ni siquiera era yo quien debía hacerla. Entonces entendí que el mayor problema en mi vida era el pecado y que mi única respuesta era Cristo. Mi verdadera convicción de pecado fue en un mensaje donde citaron a Isaías 64:6. Cito: si bien todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fue muy revelador para mí. Todo lo que yo había hecho eran cosas, o sea, mis logros eran cosas que debían exhibirse y que estaban bien, pero cuando fueron comparados como trapos de inmundicia, yo dije, no, realmente mi camino no es el real, y acepté a Cristo. Mis intereses han ido cambiando progresivamente. Las cosas que antes lo eran todo para mí no me resultan tan valiosas. No voy a decir no me importa nada, porque tampoco es cierto. Sin embargo, mis prioridades se han reorganizado y no he sido yo, ha sido Cristo. Han aumentado mis intereses por conocer al Señor y por poder llegar a servirle. Gracias. Amén. Gracias. Muy bien, Leticia. Como dijiste, has recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. Sí. Amén. ¿Estás voluntariamente aquí para ser bautizada? Sí. Sí. Pues te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Bueno, señor, estoy un poco nervioso, así que vamos a ver qué sale. Mi nombre es Luis de León. Vine a la iglesia aproximadamente en marzo, a finales de febrero realmente. Y nada, voy a dar mi testimonio aquí. Antes de yo conocer a Cristo, realmente yo vivía la vida muy basada en lo que era mi entendimiento. A mí me gusta hacer
investigar mucho, ver todas esas cosas de ciencias, cosas así, me gusta mucho eso. Y a mí se me hacía un poco difícil creer en Cristo. Eso se me complicaba a mí. Pero en mi vida siempre yo sentía como que algo faltaba. No importara que yo hiciera, no importara que fui afuera a estudiar una maestría, buscando como algo que me llenara. Y nada me llenaba realmente. Siempre sentía como que algo siempre faltaba. Intenté buscar intenté como llenar ese vacío, pero no funcionó. Y así que a principio del año, hablando con Raquel, teníamos unas discusiones, como conversábamos sobre lo que era cristiano, qué es ser cristiano y esas cosas. Y yo hasta les pregunté un momento qué significa eso de ser cristiano, porque a mi parecer yo no hacía mal a nadie, yo entendía que yo era una buena persona y me costaba ver cómo yo no era cristiano si yo lo evaluaba de esa manera. Y ella me dijo, no me recuerdo exactamente qué me dijo, pero me comenzó a cambiar mi forma de pensar en ese sentido. Yo al poco tiempo le dije que quería visitar la iglesia y fui. Alain y yo fuimos un domingo a finales de febrero y ese mismo día, después de la prédica, le pregunté que cómo podía comenzar a leer la Biblia. Y ella, el pastor Pedro me dijo que comenzara con Juan, el Evangelio de Juan. Y leyendo ese Evangelio, hubo un pasaje que me llamó mucho la atención a mí, que es Juan 3, 19 al 20, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ese versículo a mí me llamó mucho la atención porque me explicó cómo funciona el ser humano. Eso me hizo a mí como que querer aprender mucho más de la palabra. Y esa semana yo realmente investigué mucho. O sea, yo vi muchos videos, leí mucho, que después me dijeron que eso no era bueno hacerlo, pero lo hice como quiera. Y realmente, viendo una película que se llama The Case for Christ, El caso para Cristo, fue donde realmente yo diría que yo me convertí, porque en esa película condensan tantas evidencias que a mí no me quedó ninguna duda de cómo yo no podía creer en Cristo. Eso a mí realmente me cambió completamente. Yo cuando acabó la película yo estaba llorando, literalmente, y yo acepté a Cristo en ese momento. Pero a mí se me hizo bien difícil creer que eso era así de simple. Yo duré unas cuantas semanas que yo no se lo dije a nadie, realmente. Y como 1 o 2 semanas después, yo fui a donde mi tía, por casualidad de la vida, fue coincidencia que fui a visitar a un primo mío y me dice, ve a donde mami para que le lleve esto. Y ahí yo le hice la profesión de fe a mi tía. Y nada, ya después de ahí ya sí lo dije en la iglesia, pero José ya sí me confirmó de que sí, que eso no es una luz que te baja del cielo, que eso así de simple. Y así fue como yo realmente lo pude aceptar que sí, que ya lo había aceptado en mi corazón. Semanas ya después, sí noté inmediatamente cómo yo no quería desobedecer a Cristo. A mí me pesaba inmediatamente si yo hacía algo malo. Y lo primero que noté en ese momento, porque estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, en el sentido de que no tenía motivación para nada, cómo inmediatamente eso cambió en mí, cómo yo no quería estar no haciendo nada. Y sí, en los últimos meses, hace 8 meses, cuando me miro atrás, yo he visto cómo ha cambiado mi vida mucho, mucho. Y eso lo agradezco eternamente y quiero seguir siguiendo a Cristo por eso mismo. Gracias. Bueno. Dice él que no está tan fría, pero él no tiene 25 minutos aquí adentro. Sí, Luis sí.
Entonces, ¿te entregaste al Señor Jesucristo, le recibiste como Señor y Salvador? Sí. ¿Estás aquí voluntariamente para bautizarte? Pues te bautizamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay mucho nervio. Muy buenas tardes, mi nombre es Frederick. Primero que nada, darle gracias a Dios por permitirme estar aquí, al equipo de pelota que vino de tan lejos. Eh, y nada, este es mi testimonio. Mi camino en la fe comenzó hace no más de un año. Siempre he reconocido la presencia del Señor, pero realmente comencé a creer hace un año y medio, luego de una serie de eventos que me reformaron como persona. Vengo de crianza católica, pero vivía una vida secular como cualquier otra persona. Vivía lleno de ira, inseguro, vacío, y siempre sentía que faltaba algo o que no encajaba en ningún lugar completamente. Uno de estos eventos fue la separación de mi matrimonio y 3 meses después el despido de mi trabajo. Eso sumado a la presión de sentirme una carga en casa de mis padres no me hicieron bien espiritual y psicológicamente. Fue un año de formación espiritual para mí, siendo mi año más bajo en todos los sentidos. Ningún empleo me aceptaba a pesar de estar calificado. Queriendo esconderme en la secularidad, lidiar con el proceso de divorcio y reajustarme de nuevo a mi vida antigua, me estaban matando internamente. Pero eso nunca me detuvo. Lentamente comencé a tener consuelo en videos de pastores y otros cristianos sobre formación espiritual a nivel personal y de pareja. En septiembre del 2022 me aceptaron un empleo. Es en este punto que comencé a entender que ese era mi momento idóneo, hecho por el Señor, donde estaba más calmado en todos los aspectos. 2 meses después, vine para esta iglesia por invitación de Lynette, a quien considero como mi hermana mayor, y me encantó. Soy de pocas palabras y me cuesta ajustarme a los lugares, y al cabo de unas semanas me sentía como en casa, que había paz y que pertenecía a un lugar. Luego comencé a ver más bendiciones del Señor y desde entonces mi vida solo ha ido mejorando conforme a su voluntad. Estuve orando mucho para ayudar a mis padres y poder proveer conforme a su palabra y su voluntad. Y el Señor me respondió. Aquí es donde me siento envuelto en su amor y cómo Él obra de formas maravillosas. Una persona una vez me preguntó si pudiese volver al pasado, repetiría los mismos eventos sabiendo cómo terminarían, y les contesté que sí, por el simple hecho de que estos fueron los eventos que me hicieron acercarme más a Dios. Estoy feliz y en paz con todo lo que ha pasado. Eso es lo que determinó quién soy, hacia dónde voy, y no podría pedir algo mejor. Y ya para terminar, quiero acabar con este versículo de Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos míos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Gracias. Muy bien. Frederick, el Señor Jesucristo es tu Salvador, es tu Señor. Sí. Amén.
¿Estás aquí voluntariamente para bautizarte? Sí. Te bautizo pues en el nombre del Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía desde ayer ansioso y desde que él se subió fue de que, ok, ahora sí son nervios. Buenas, mi nombre es Alain Rosario. Este es mi testimonio. Desde pequeño conocí al Señor gracias a que mi familia siempre ha sido católica. Asistí a misa, a las catequesis, y aunque comprendía la mayoría de las cosas, después de un tiempo me distancié. Al crecer, algunas de las cosas en la forma en la que se manejaban en la religión no resonaban conmigo y al terminar el colegio y al entrar en la vida adulta, me alejé completamente de la fe. Durante varios años viví según mis propias reglas y entendimiento de cómo debía ser la vida. Aunque no lastimaba a nadie, no sentía que el peso ok, ahora me perdí. Aunque no lastimaba a nadie, no sentía el peso del pecado. En ocasiones, cuando las cosas no salían como esperaba y me sentía desesperado por perder el control, recurría a la oración, pero solo en esos momentos de la necesidad. Tal como dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, tal cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Vivía por mi propio camino sin entender que me estaba alejando de Dios. Este año, sin embargo, Dios decidió que ya era hora de llamarme. Tenía que tomar decisiones importantes que impactarían mi vida y en ese momento el Señor me dio la opción: seguir el camino del mundo o el suyo. Tal como Jesús enseña en Mateo 7, del 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Acepté su invitación y decidí entrar por el camino estrecho, por una invitación casual que hizo mi amiga Raquel, junto a Luisi, y me perdí. Son los nervios. Sentí una invitación, decidí por el camino estrecho. Exacto, ya llegué. Asistí a una iglesia diferente, ya que hasta en este momento solo conocía el entorno católico. Al principio me asusté un poco porque cuando me dijeron que era un culto, realmente me asusté cuando llegué aquí y me dijeron, esto es un culto. Yo, ¿cómo? Bueno. Pero pronto me di cuenta de algo maravilloso. La relación directa que uno puede tener con el Señor a través de la Biblia me hizo sentir algo distinto. No solo conocí más profundamente al Señor en ese momento, sino que también lo acepté en mi vida. Después de asistir durante aproximadamente un mes, me sentí completamente seguro de mi decisión, tal como dice en Romanos 10, del 9 al 10, si confesáis por tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Sentí el llamado del Señor y supe que Él quería que lo siguiera. Desde que acepté al Señor en mi vida, todo que me ha sucedido ha comenzado a tomar sentido. Ahora siento que gracias a Él tengo un norte hacia el cual dirigirme en mi vida y un propósito claro para crecer y seguir adelante. Hoy estoy aquí listo para tomar este paso de fe en mi bautizo, sabiendo que seguir a Cristo es la mejor decisión que pude haber tomado. Gracias. No sienta la pierna ya. Muy bien, Alain. Dice testimonio de que tú
viviste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Sí, Señor. ¿Estás aquí voluntariamente para bautizarte? Sí, Señor. Muy bien, te bautizo pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No está tan mal el agua. Buenos días, mi nombre es José Tomás Santos y este es mi testimonio de salvación. Antes de conocer el Evangelio, yo vivía mi vida en automático. Yo hacía las cosas que a mi entender, claro, sabio en mi propia opinión, estaban bien. Eso me hizo pensar que todo era relativo y llevar una vida, como mencionaban anteriormente, secular. Porque cuando tú no te guías de la palabra, tú no te guías de Dios, al final todo es bueno y válido. Y uno puede justificar hacer muchas cosas que realmente no estaban bien. Pero realmente tuve que detenerme a pensarlo eventualmente cuando tuve mi familia, cuando llegó mi hija. Y me llegó esa preocupación que a muchos padres nos llega. ¿Cómo voy a poderla enseñar lo que está correcto? Lo cual creó una pregunta y un vacío en mí. Me di cuenta que realmente la vida que yo estaba llevando no estaba completa y lo limitado que yo soy. Luego empezamos a hacer amistades que tenían más hijos, que estaban en el mismo capítulo de la vida con nosotros, pero no todos compartíamos los mismos valores. En ese momento, Dios puso en nuestro camino a Nelson y a Lynette, que ellos también tienen una niña de una edad similar a Olivia, y fui acercándome a ellos. Fui viendo su dinámica de vida, fui viendo cómo Jesús tocó sus corazones, y poco a poco esa calidez también fue llegando a mí. Y dije, wow, yo también quisiera eso para mi familia. Cuando ellos me dijeron, principalmente con mi esposa, que ella sí es creyente, desde siempre lo fue, yo en ese momento no lo era, me dijo, vamos acercando, vamos a congregarnos. Y Liné le mencionó de la iglesia y dije, bueno, sí, vamos a hacerlo porque tanto que tú me lo dices, vamos a hacerlo, está bien. Ese día el hermano Elías estaba hablando de Segunda de Crónicas, en capítulo 32:1, sobre cuando Sennacherib invadió a Judá. Y eso me trajo mucha curiosidad, me interesó bastante el tema. Y dije, ok, pues vamos a volver de nuevo al próximo domingo a ver. Y poco a poco fui entendiendo el mensaje. Realmente es algo difícil uno encarar lo débil que uno es y lo lleno de pecado que uno es. Y de cómo Jesús, aún sabiendo todo lo que nosotros somos, se sacrificó por mí. Él vio todo lo que yo iba a hacer, todo lo que yo he hecho, y Él entendió que yo merecía ser salvado. Eso es algo que a mí realmente me agarra y me aprieta en el pecho. Y fue algo que realmente rompió mi corazón. El saber lo débil que yo era, lo bruto que uno es. Uno creyendo que uno se lo sabe todo. Y uno no sabe absolutamente nada y uno no tiene nada. Todo lo que uno tiene, Dios nos los dio para que nosotros lo administremos aquí en la tierra. Pero al final todo pertenece a Él. Yo ahora comprendo que el Señor Jesús me salvó a mí un 15 de julio en casa de Liné y de Nelson precisamente.
que estábamos hablando sobre lo bueno que era partir el pan entre nosotros. Incluso el pastor habló sobre ese capítulo de Hechos, de los versículos 41 al 47, que habla precisamente sobre el bautizo y de cómo todos partían pan juntos. Y se me llegó esa imagen en mi cabeza. ¡Wow! Qué bien es, todos en comunidad, todos entre hermanos, poder compartir, partir en pan, en sencillez. Yo quería eso también para mí y para mi familia. La verdad es que luego de que conocí a Jesús, ya muchas cosas que antes me interesaban ya no me interesan. Simplemente perdieron valor. No le veo importancia. Yo siento cosas que nunca había sentido. Mi forma de pensar ha cambiado. Ya las cosas que yo decía, ya no puedo decirlas muchas veces. Ya no tengo esa frialdad para hablar de la forma que decía, discutir de manera necia con las otras personas, ya que mi verdad no sirve de nada. Nada más la verdad del Evangelio y del Señor Jesús es lo que vale. Gracias. Bien, José Tomás, gracias por el testimonio y damos gracias al Señor también por las personas que han llegado, que han dado testimonio hoy, testifican que otros le han testificado. ¿Okay? Entonces es muy importante entender eso. Ninguno de nosotros viene al Señor así porque sí. El Señor trabaja con nosotros y nos trae a Cristo a través de otras personas. Y el Señor asimismo quiere usarnos a nosotros para traer otros a Cristo. José Tomás, entonces el Señor Jesucristo es tu Señor y Salvador. Sí. ¿Estás aquí voluntariamente para bautizarte? Sí. Amén. Te bautizo pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar un momentito. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque pasar por estas aguas de bautismo es un testimonio de que nos hemos entregado a Cristo. Cada uno de ellos ha dado ese testimonio. Gracias, Padre, porque tú sigues salvando a los pecadores, sigues transformando las vidas, sigues haciendo tu obra, la que nadie más puede hacer. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.